Hola amigos, bienvenidos a Arisa Comics. Aquí les traigo The Amazing Spider-Man número 32, con guión de Joe Kelly y arte de Patrick Gleason. Aquí está la lista de reproducción. Espero que les guste. La historia comienza con Peter y Cormac saliendo del edificio donde vive May con Ricardo. Está lloviendo, pero como Peter no tiene paraguas, Cormac comparte el suyo con él. Luego de un prolongado silencio, Peter voltea a mirar a Cormac y le pregunta si está bien, llamándolo primo. Cormac le confiesa que siente el estómago revuelto, como si lo hubieran metido en una licuadora, pero se alegra de que el secreto ya esté a la luz. Reconoce que sonará egoísta, pero que era demasiado peso para cargarlo solo. Peter admite que no puede imaginarlo. Cormac agrega que escuchar la historia de boca de May misma fue demasiado, y le pregunta si va a estar bien. Peter le recuerda que están en territorio desconocido, pero Cormac lo interrumpe para decirle que lo llame Mac, a secas. Peter así lo hace, y le confiesa que May es muy fuerte, si no lo había notado ya, y que cree que ella puede con esto, siempre que le dé un poco de tiempo. Mac le pregunta a Peter cómo manejó ella su asunto, su secreto. Peter responde que no lo sabe, y añade que, por más fuerte que May sea, por más cercanos que estén el uno del otro, si alguna vez descubriera la verdad sobre él, eso la mataría. Mac responde que ya le lanzó una bomba a May y que no le lanzará una segunda. Ella jamás lo escuchará de su boca. Peter le pide que lo jure. Ambos estrechan la mano bajo la lluvia, mientras Mac se lo jura. Luego se sube a un vehículo para retirarse y le pregunta a Peter si puede acercarlo a algún lado. Peter declina. Necesita caminar. Mac se despide, diciéndole que lo verá pronto. Una vez que se queda a solas, Peter echa a correr bajo la lluvia. Sus pies golpean los charcos con fuerza, mientras avanza a toda velocidad por las calles empapadas. Pero esta vez, en vez de pensar, alguien lo hace por él. Peter intenta correr más rápido que sus propios pensamientos, algo que antes le ha funcionado, pero esta vez es diferente. La tía May tiene un hijo, y ese hijo conoce el secreto de Peter Parker, su hijo. Sin siquiera cambiarse de traje, Peter da un salto para empezar a balancearse con sus telarañas. La voz nos cuenta que, mientras tensa los músculos y el corazón le golpea la caja torácica, sabe que debería sentir algo de felicidad por un reencuentro largo tiempo postergado. Pero eso es exactamente lo que hace todo peor, que no siente nada de eso. Nos movemos a Killington House, más tarde. Spider-Man está en medio de un combate violento contra el buitre. El impacto del villano lo lanza hacia atrás, entre una lluvia de escombros y cristales rotos. El buitre le grita que hay un orden natural de las cosas y que la naturaleza aborrece el desorden. Spider-Man le responde que ese odio no se compara con el que el buitre tiene por la higiene dental, y le ofrece enviarle un raspador de lengua de regalo de cumpleaños y le da su dirección. Mientras continúan peleando, el buitre señala que es antinatural que él esté ahí. Spider-Man replica que lo verdaderamente antinatural es que alguien de 102 años no esté en un asilo, quejándose de que la sopa está fría. Acto seguido, le dice a Alonso, Tombstone, que puede salvar a una especie en peligro de extinción de supervillanos septuagenarios si retira su oferta. Tombstone responde que va a dejarlo correr, ya que está en contra de la discriminación en base a la edad, y que además tiene los bolsillos bien llenos, sobre todo porque pagan con dolor. En un rincón, RX atiende a los villanos heridos. Ellos le agradecen, pero RX les responde que esperen a que les llegue la factura. Spider-Man se burla del buitre, señalando lo conveniente que debe ser para alguien en el ocaso de su carrera tener a Tombstone como jefe, alguien que lo saca de casa y le paga los drones y los pañales. El buitre invoca a Emerson para recordarle al arácnido que las mejores melodías se tocan en los violines más antiguos. Spider-Man responde con una cita de Yogi Berra, advirtiendo que si no se atrapa la pelota, se toma el autobús a casa. Como comentario, Yogi Berra fue un legendario receptor de béisbol estadounidense de los años 50. El dron del buitre explota, enviando a ambos en direcciones opuestas. Raelit observa preocupada mientras los demás villanos comentan que las probabilidades están en contra de Spider-Man y que es una noche histórica, ya que el arácnido va a caer. Nos movemos al pasado, a Manhattan. Ra entrena con Glitch,
mientras repasa lo que ha aprendido sobre Nueva York, la Gran Manzana, la ciudad que nunca duerme. Repite que ahí las avenidas corren de norte a sur y las calles de este a oeste, y que nunca se debe tomar un auto durante las horas pico, sino solo el transporte subterráneo. Se pregunta si la realeza reside en Queens, pero Glitch le aclara que en este país no existe la realeza. Raelid pregunta entonces cómo funciona el gobierno de ese país, y Glitch responde que, igual que una calculadora solar, en una cueva, a medianoche. Raelid derriba a Simbi con su lanza, pero se detiene de golpe al ver que delante de ella tiene a Peter. Raelid lo saluda con entusiasmo. Le pregunta si ha estado practicando cómo moverse sin que lo detecten, y agrega que ella también se está entrenando. Glitch le está ayudando con datos sobre la ciudad de Manapple, y después planean asistir a una reunión de guerreros. Se acerca a Peter y le pregunta si está mal. Él responde que no, que está bien, pero ella le pide que no le mienta. Peter responde que fue un día largo y que estará bien, y luego pregunta con qué guerrero se va a reunir. Glitch se lo explica. Raelid le solicitó un combate de entrenamiento para evaluar su condición, así que escaneó las comunicaciones y encontró una reunión de villanos, que es ilegal por supuesto. Añade que han estado esperando decírselo a él para que confirme lo terrible que es la idea. Sin embargo, Peter simplemente responde que suena divertido y que se cambiará para ir con ellos. Glitch no puede creer que considere la Blood Auction, la subasta de sangre, como algo divertido, pero Raelid celebra que le ganó la apuesta de que Peter aprobaría su idea. Volvemos al presente. Raelid comenta que lo que está viendo no parece divertido en absoluto. Spider-Man le dice al buitre que su nueva tecnología es impresionante, ya que sus alas antiguas jamás habrían podido hacer lo que hizo. Luego hace otra broma sobre el grado de ingeniero del buitre, pero este responde que sigue mejorando y perfeccionando su equipo. Al mismo tiempo, le señala a Spider-Man que sus tácticas no han cambiado en absoluto, que sigue recurriendo a los mismos movimientos predecibles de siempre. Utiliza sus alas metálicas para hacerlo caer, mientras afirma que todo tiene que evolucionar o perecer. Esa es otra ley de la naturaleza. Spider-Man se estrella contra unos pilares y el buitre le exige que se rinda, ya que hay otros lotes para subastar. Spider-Man, en respuesta, saca un dispositivo y, mientras lo activa, le dice que, ya que están intercambiando citas como intelectuales, quiere saber si conoce una en particular. Protect your neck. Protege tu cuello. Ahí vemos que colocó una bomba en la espalda del buitre, que hace estallar de inmediato, mientras recuerda al Wu-Tang Clan, el grupo que popularizó esta canción a inicios de los 90. Raelid se alegra al ver a Peter ganando, y el buitre reconoce la derrota y se rinde. La voz nos cuenta que las palabras "es curioso, ya que no te pedí que lo hagas" aparecieron en su mente, pero por alguna razón no llegan a salir de su boca. Spider-Man golpea al buitre con fuerza con el puño derecho, con una violencia que pocas veces le hemos visto. RX le pregunta a Tombstone si está seguro de que no se trata del otro Spider-Man, refiriéndose a Norman Osborn. Tombstone responde con absoluta certeza: el otro quería infligir dolor, pero esta noche Spider-Man quiere sentirlo, así que hay que darle lo que quiere. Mientras tanto, la voz nos cuenta que Peter se inunda de fracasos mientras habla, sin ser del todo consciente de lo que dice. Piensa en Brian, en Rand, en los amigos que perdió, los amores que perdió, los muertos y los que se alejaron. Y entre todo eso, un pensamiento más punzante todavía. May tiene un hijo de verdad. En medio de ese estado, Spider-Man abre los brazos y le pregunta a Tombstone si acaba de ganar. Pero se responde a sí mismo, diciéndole que lo conoce, que Tombstone nunca se da por vencido y que tiene a su disposición toda una legión de matones mediocres y mal pagados listos para lanzarlos contra él. Raelid lo mira con desconcierto, mientras Spider-Man desafía a Tombstone, diciéndole que le lance todo lo que tiene. Se dirige luego a la multitud y los invita a atacarlo, diciéndoles que los espera la fama, la fortuna y las fracturas múltiples. Finalmente, mientras RX se le acerca por detrás para clavarle sus garras, Spider-Man grita a viva voz que, esa noche, nada puede lastimarle. Raelid interviene y se interpone entre RX y Spider-Man. Peter se sorprende al ver lo que ha hecho,
mientras que la voz nos cuenta cómo la tormenta por fin estalla, la claridad desciende y con ella el miedo. En ese momento, Peter recuerda lo que Norman Osborn le contó sobre su encuentro con Plague RX, alguien que toma las heridas de los heridos para transferirlas a los sanos, de manera instantánea, con un solo toque. Plague RX cambia de objetivo y le pone la mano en el hombro a Raelith, diciéndole que se lo ha ganado. Volvemos al apartamento de Ricardo y May, quien está recostada en su cama. Ricardo entra a la habitación y ella le pregunta si ya está considerando lo de mudarse juntos. Ricardo responde que siempre quiso una familia grande, que uno más no debería cambiar nada, pero admite que le preocupa que Jonah Jameson descubra que no es hijo único. May le dice que es muy propio de él encontrar el único chiste posible en toda esta situación. Ricardo contesta que eso es un don, mucho más fácil que enfrentar los propios sentimientos, y le pregunta cómo le está yendo con eso. Con lágrimas recorriendo su rostro, May confiesa que no puede explicar por qué, pero que debajo de la rabia y el shock hay algo más, algo que le pesa, y es vergüenza. Siente que debería haber sabido que su hijo estaba ahí fuera en el mundo. Ricardo la abraza mientras ella repite entre sollozos que debería haberlo sabido, que cómo puede una madre no saberlo. Volvemos con Raelith y Plague RX. Thompson observa con incredulidad y pregunta quién diablos es esa mujer. Raelith se mantiene de pie mientras Plague RX le pregunta cómo es posible que siga en pie después de haberle transferido todo eso. Raelith responde que sí, que siente dolor, pero que ese dolor le pertenece a su amigo y es capaz de cargarlo hasta que él esté listo para hacerlo por sí mismo. Luego, mientras le rompe el brazo, le pregunta si él puede hacer lo mismo. Con Plague RX gritando de dolor, Raelith cae, pero Spider-Man la coge antes de que impacte contra el suelo. No comprende por qué ella hizo lo que hizo. Le pide disculpas y le pregunta qué necesita. Raelith abre los ojos y dice que ahí está, que es su dulce amigo, y le pregunta si ya terminó de hacerse daño. Spider-Man responde que sí y propone que se vayan a casa. Pero Thompson interviene y le pregunta si está bromeando. Le informa que la subasta tiene reglas. La pelea no termina hasta que una de las partes quede fuera de combate y el pago esté completo. Sin embargo, frente a una pantalla que muestra los guanteletes del Shocker, añade que a veces, como diría el pájaro, el equilibrio toma precedencia. Le ofrece dejar que se vaya, a cambio de que le explique por qué le importan tanto esos guanteletes. Pero le advierte que, si le cuenta un chiste, terminará ahogándose con sus propios dientes. Spider-Man le explica que al principio no se trataba de eso. Solo eligió una manera muy estúpida de sacarse algo de la cabeza. Pero luego vio los guanteletes de Herman y todo cambió. De forma indirecta, el Shocker murió por su culpa, un daño colateral más en su vida. Quería ganar esos guanteletes para poder enterrarlos, para que nadie más pudiera usarlos, antes de que algún idiota decidiera convertirse en Shocker 2, en Aftershocker o en lo que fuera. Algunas cosas es mejor olvidarlas. Encarándolo de cerca, le pregunta si eso le basta o si prefiere que le consiga a su amiga un lugar donde sentarse y vuelva a partirles la cara a su gente. Thompson solo responde con una leve risa. Si aprecias lo que hacemos en Erice Comics, regálame un me gusta, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Giovanni GTY9516. Nos movemos a otro momento. De vuelta en casa, Peter y Raelith descansan en el sofá, rodeados de envases de helado y bebidas. Symbii también está ahí, tirado panza arriba. Glitch le dice a Peter que la situación es insostenible, aunque añade que eso no es algo que le importe. Sin embargo, le recuerda que Raelith viajó por todo el universo para escapar de la miseria, no para ser arrastrada por la de él. Le recuerda también que tiene una responsabilidad. Peter responde que lo sabe. Glitch insiste en que se asegure de que sea así, y vuelve a aclarar que no es que le importe. Raelith le dice a Peter que ignore al robot gruñón, que ella está bien. Peter le responde que no cree que eso sea verdad. Le agradece haberlo salvado y le pide disculpas por haberla lastimado. Raelith responde que la condenada lactosa del helado le duele más que sus puñetazos de niño con la rabieta. Finalmente,
mientras vemos como Tombstone y sus hombres vacían cemento en un recipiente con los guanteletes del Joker, Raelit le confiesa a Peter que su vida era solo momentos de dolor, que únicamente eran interrumpidos por un sufrimiento peor. Esa es la suerte de los miserables. Pero eso le enseñó algo muy importante, que espera que Peter entienda. El dolor siempre pasa, pero solo si uno lo deja ir. Y le pregunta a Peter si lo entiende. Y así, mientras vemos a dos personas bajando de un yate que le rinde homenaje a Gerard Conway, el guionista que falleció en abril de este año y que creó a personajes como Punisher y Ben Reilly y que escribió la muerte de Gwen Stacy, Peter le responde a Raelit que lo intentará. Se lo promete. Y se nos cuenta que, en el próximo número, veremos Damage Control, control de daños. Este número no fue tan impactante como el anterior, pero tuvo sus momentos, sobre todo con Raelit poniendo el cuerpo para evitar que Peter reciba más dolor. Aun con eso, siento que no me gusta que mezclen las historias así. Se pierde la hilación. Hay tantas cosas pasando al mismo tiempo que ninguna termina de asentarse del todo. La revelación de Mac, la reacción de May, la culpa de Peter, la subasta y todo lo de Raelit podrían haber tenido mucho más espacio. De hecho, me da pena que May apenas tenga una escena cuando, para mí, debería ser el centro de todo este asunto. Lo que no me termina de convencer es la idea de que Peter piense que contarle su identidad a May la mataría. Me resulta una excusa un poco rara, sobre todo porque ahora mismo ya hay un secreto familiar enorme entre ellos. Mac parece sincero y, por ahora, no da la impresión de querer hacerle daño a nadie, pero no sé, hay algo en cómo le están mostrando que me hace pensar que todavía no hemos visto todo. Quisiera creer que no terminará enfrentándose a Spider-Man. No como Brian, que desde que apareció se notaba a leguas que terminaría enfrentándolo. De todos modos, necesito entender por qué era necesario introducirlo. Y que va a cambiar de verdad. La pelea me entretuvo un poco. El buitre cumplió y los chistes de Peter no estuvieron tan mal. Pero debajo de eso está lo más duro. Peter entra ahí para desquitarse. Está lleno de rabia, culpa y dudas. Y decide hacer algo peligrosísimo solo para no pensar. Tombstone lo capta enseguida. Peter no está buscando ganar. Está buscando que lo golpeen. Y como dije antes, ahí Raelit se roba el número. Que cargue con el dolor de Peter hasta que él pueda soportarlo por sí mismo. Me pareció un momento muy bonito. Cada vez me gusta más como compañera, porque entiende lo que le pasa, pero también sabe plantarse cuando se está destruyendo. Aún así, Peter tiene que aprender que no puede arrastrarla siempre con él. De todas las parejas que ha tenido Peter, creo que es la que más me gusta. Es humilde, inocente, divertida, pero también una fiera que golpea fuerte y aguanta de todo. No es la damisela en apuros que Peter tiene que salvar cada 2 o 3 números. También me gustó lo de los guanteletes del Joker. Peter quiere enterrarlos, pero en realidad parece estar intentando enterrar otra culpa más. Al final, Tombstone los entierra. Tenía corazón el muchacho. Creo que Joker nunca fue tan famoso como ahora. Ahora quiero saber si de verdad podrá Peter soltar algo de ese dolor que está ocultando Mac, y si al siguiente número, por fin, le dará a May el espacio que merece. ¿En qué terminará todo esto del primo de Peter? Y así llegamos al final de este video. ¿Qué te pareció este número? Dímelo en los comentarios y mandaré saludos en el siguiente video de Ariose Comics. Nos vemos allí.